La comida para Val, el fútbol. Me parece a mí, no sé, capaz que me estoy yendo del pasto, ¿eh? ¿Cómo funciona un avión? Un avión se llama aeroplano porque viaja sobre un plano. Culto a Ra. Para Lucifer, ni mencionarnos. Ni mencionarnos. Ni mencionarnos. Vamos bien. Pero vos no tenés A ni mí me- curva, maestro. Yo no tengo No. mapa, pero vos no tenés ni curva, ¿me entendés? La diferencia, porque ese tipo de comentario calienta el pedo. No. Si No, yo te no. pregunto a vos cuál es la ¿Cuál es? curvatura de la Tierra, ni la sabés. Ni la O sabés. evidenciar la La curvatura. calculó Eratóstenes en el No año calculó 300. nada. No calculó nada. No Ahí calculó calculó. nada. Nos vamos. Eratóstenes gato. Bueno. Eratóstenes gato. ¿Me permiten una Puede palabra? ser un Como hablamos dato, todos. Eratóstenes puede ser un dato, pero Eratóstenes no es concluyente, porque lo mismo que hizo Eratóstenes se puede replicar en un modelo ¿Cuáles eran clásico, las un modelo premisas de geocéntrico. Eratóstenes? Entonces no es concluyente, no se puede tomar como cierto lo que dijo Eratóstenes porque no llega a una conclusión. A partir de ahí, Eratóstenes, tu gran querido Eratóstenes, salió de dos premisas, que la Tierra era esférica y que los rayos estaban muy lejos de la Tierra, por lo tanto caían en paralelo, cosa que no se puede observar. Los rayos del Sol que eran divergentes desde un mismo punto focal. Si tú te lo quieres... Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado a estos seres especiales hablar sobre que son científicos y llamar trolls a todas aquellas personas que les demuestran que sin lugar a dudas han tenido algún tipo de error? Pues acá hay una pregunta muy interesante. ¿Será acaso que podemos aplicar los enunciados de estos iluminados a campos y profesiones de la vida real? ¿Será acaso que los alocados enunciados de estos seres podrían llegar a ser ciencia aplicada? Pues vamos a corroborarlo. Ustedes recordarán del directo en el canal Dominio Digital, si es que lo vieron, claro, que estos seres de luz volvieron con el desgastado tema de Eratóstenes y siguen asegurando que los rayos solares que impactan la Tierra son ampliamente divergentes y no aproximadamente paralelos. Claro, como diría nuestro amigo Bart, el concepto de rayo luminoso es uno utilizado en la óptica geométrica, pero sigamos utilizando el término rayo para los propósitos. Pues bien, podría aplicarse a alguna tecnología existente el concepto de haces de luz solar que divergen ampliamente. Vamos a analizarlo. Muchos conocen la existencia de lo que son paneles fotovoltaicos, gracias al ingenio de personas verdaderamente preparadas, estudiadas y con la debida experiencia en su respectivo campo de estudio y trabajo. Se puede usar un lente para concentrar la radiación solar, que básicamente sería una lupa o lente convergente, incluyendo los lentes Fresnel o lentes Fresnel, pronunciándolo directo del español. Y esto se usa por una razón. En esta representación pueden notar una lente convergente delgada. Veamos dónde quedaría el punto focal utilizando rayos divergentes según la distancia del emisor. Un tanto complicado poder conseguir un punto focal cuando cuentas con rayos divergentes como los de la ilustración. Cambiemos a rayos paralelos a ver qué tal la cosa. Ahora sí, con rayos paralelos tenemos un resultado efectivo.
¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, recordando que había mencionado la utilización de lentes Fresnel para concentrar la luz solar en paneles fotovoltaicos, hay que mencionar que los profesionales que trabajan con estos equipos toman en cuenta la distancia que estará alejado el lente del panel fotovoltaico, según el punto focal que se forma con los rayos paralelos del Sol, no tomando en cuenta rayos divergentes, que para colmo divergen drásticamente según el minisol se desplaza por arriba de la planicie en el transcurso del día. Para lo que voy a mostrar, tengamos presente lo siguiente. Es un hecho que tenemos lo que se conoce como la radiación directa y la radiación difusa. Como tenemos aire y el mismo causa dispersión, incluyendo los aerosoles atmosféricos como las nubes, que son aerosoles atmosféricos inorgánicos y naturales. Pueden causar la reflexión, absorción, dispersión, etc. Así que con nuestra atmósfera tenemos lo que se conoce como radiación difusa del cielo. Ocurren principalmente dos tipos de dispersión, la dispersión de Rayleigh y la dispersión o difusión de Mie, temas que explicaré más de lleno en otro momento. El asunto es que sin atmósfera, la radiación directa que recibiríamos sería total. Pero, como tenemos atmósfera y aerosoles atmosféricos, la radiación solar que recibimos directamente, o sea, una parte del espectro que llega a la superficie terrestre en un día sin nubes, es de un 80%, mientras que un 20% de la radiación solar que recibimos en un día sin nubes es radiación difusa, que, como expliqué, es causada por la atmósfera. Veamos qué tiene que ver la radiación directa con rayos paralelos, la radiación difusa y cómo funcionan estos lentes convergentes utilizados en placas fotovoltaicas. Bueno, arrancamos con este video tutorial. Vamos a hablar hoy sobre los efectos atmosféricos, ¿no? Entonces, ya vimos un poco cómo es o cómo funciona la radiación solar, ¿sí? Cómo el Sol emite esas ondas electromagnéticas atmosféricos. Y ahora vamos a ver cómo influye la atmósfera en esa radiación, ¿no? en esa energía que nos emite el Sol. Acá vamos a ver los rayos. Estas flechitas amarillas van a representar los rayos solares. Son paralelos entre sí. Siempre los rayos solares van a ser paralelos entre sí. Y una cierta parte de esa energía, de esa radiación, va a llegar directamente a nuestro panel solar. ¿Sí? Entonces, esta energía que va a llegar directamente a nuestro panel solar se va a llamar radiación directa, ¿sí? Nombre complicado, ¿no? Directa. La radiación directa tiene la misma propiedad que tienen los rayos solares en el espacio, digamos, ¿no? Por un lado son paralelos, entonces son paralelos en la Tierra también, ¿no? Y al ser paralelos van a generar una sombra, ¿sí? Muy definida, ¿ok? Entonces vamos a anotar esto que son paralelos. Esto nos va a servir más adelante para ver cómo vamos, dependiendo del ángulo de este panel, cuánta energía vamos a absorber dependiendo del ángulo, la latitud, la orientación del Sol, etcétera y demás. Y nos van a dar una sombra, son los que nos van a dar una sombra bien definida. Los días soleados es cuando hay más sombra, digamos, ¿no? Entonces, esta radiación, la radiación directa, va a ser la más importante para nosotros, porque al panel, digamos, de toda la energía que le llega, 2/3 de la energía que le van a llegar a este panel solar van a ser en forma de radiación directa. O sea, a nosotros es la que más nos va a interesar a la hora de dimensionar sistemas fotovoltaicos. La segunda más importante es la radiación difusa, ¿sí?
Un día de sol completamente radiación difusa, un día de sol espectacular sin ni una nube, vamos a tener siempre un componente de entre un 10 y un 20% de la radiación va a ser en forma de radiación difusa, ¿no? Dependiendo del lugar va a ser más o va a ser menos. Cuando vemos la radiación difusa en su máxima expresión, vamos a ver en un día completamente nublado donde no vamos a poder ver el sol. Ahí está actuando completamente al 100% la radiación difusa. Y más o menos cómo funciona la radiación difusa. Bueno, estos rayos que vienen paralelos en la atmósfera, digamos en el espacio, entran, no sé, a las nubes, ¿sí? Y se empiezan a dispersar, a reflejar, una parte se va a ir otra vez al espacio, van a chocar entre las nubes. Esto es una orgía de rayos por todos lados, pero de a poquito van a ir saliendo estos rayos del laberinto de las nubes, ¿sí? Van a salir hacia todos lados. Por eso un día nublado, ¿sí? Las sombras son mucho más tenues, digamos, ¿no? Son tenues porque justamente está iluminado por todos lados. La iluminación, digamos, los rayos solares vienen en todas las direcciones posibles, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya los rayos dejan de ser obviamente paralelos y no van a dejar de generar sombras, ¿no? Y acá algo interesante que me olvidé decirles, le olvidé comentarles sobre la radiación directa y que tiene que ver con los rayos paralelos, ¿no? Si nosotros tenemos una lupa, ¿sí? Una lupa que normalmente nosotros la usamos para prender fuego o para quemar hormiguitas o para lo que sea, va a necesitar sí o sí de que los rayos sean paralelos entre sí, ¿no? Porque la lupa, es un sistema óptico que se encarga de enfocar todos estos rayos paralelos en un solo punto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, hay sistemas solares fotovoltaicos de concentración. ¿Esto qué significa? Bueno, que justamente tienen lo mismo que una lupa. Pueden ser lentes Fresnel o pueden ser sistemas similares a una lupa que van a enfocar esos rayos que vienen paralelos, los van a enfocar en un punto. Y para funcionar necesitan que sí o sí sean paralelos. O sea, van a funcionar con radiación directa, no con radiación difusa. Ser lentes Fresnel o pueden ser sistemas similares a una lupa que van a enfocar esos rayos que vienen paralelos, los van a enfocar en un punto. Y para funcionar necesitan que sí o sí sean paralelos. O sea, van a funcionar con radiación directa, no con radiación difusa. Ahora bien, para este tipo de profesión se utilizan algunos instrumentos que nos dicen claramente que el sol aparenta salir u ocultarse en el horizonte debido a la rotación terrestre y no que es un minisol desplazándose por arriba de una planicie mágica. Esos instrumentos son los siguientes. Este ovni de acá se llama piranómetro. Qué nombre, ¿no? Piranómetro. Hay otros que le llaman solarímetro también, ¿no? Va a medir la radiación en toda la bóveda celeste, ¿sí? Va a medir en 180 grados. Va a medir la radiación total, ¿sí? La radiación total, ¿cuál es? Es la suma de la de difusa más la directa más la de albedo. Acá en el segundo personaje de acá, el 2, vamos a tener un heliómetro, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser la palabra helio, que helio significa sol, que va a ser la radiación directa, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso o cómo lo hace? Bueno, básicamente en realidad este aparato es el mismo piranómetro que está embutido en un tubo. Ahí está el piranómetro, está embutido en un tubo. Y este tubo lo único que hace es permitir que solo pase, si tenemos el sol, ¿sí? Lo único que va a pasar va a ser la radiación directa. Radiación de albedo y difusa no van a poder entrar, entonces lo único que va a tomar este dispositivo va a ser la radiación directa, ¿no? Y de alguna manera este sistema, ustedes saben que la trayectoria del sol es algo más o menos así, digamos, ¿no?
amanecer, mediodía y el ocaso, el tramonto, ¿no? ¿Cómo se llama? El atardecer, ¿no? Entonces, este tubo por la mañana de alguna manera va a tener que estar enfocando así, y a medida que se vaya corriendo el sol, el tubito se va a tener que ir moviendo con el sol, va a tener que tener un sistema de seguimiento solar. Y por último, este aparatito, el número 3, que con este vamos a poder medir la radiación tanto difusa, ¿sí?, como de albedo, ¿no? Pero yo les voy a decir por qué vamos a medir más la difusa que la de albedo, ¿no? Esta es para la difusa. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, esto es un mismo piranómetro, lo único que tiene es una simple chapa. Esta chapa lo que va a evitar es que si tenemos el sol acá, ¿sí?, que el sol entre directamente a en contacto con el piranómetro, digamos, ¿no? Entonces, esta chapa lo único que va a hacer es sombra al todo el arco solar, ¿sí? Por la mañana hasta toda por la tarde, siempre le va a dar sombra al piranómetro. Así que es más que evidente que ustedes, Landucci y los de Arflat, no solo no saben nada sobre lo que hablan, tampoco tienen la experiencia, no tienen instrumentos, no tienen los estudios, en fin, ustedes son una desgracia para su propio movimiento. Contestarte muy rápidamente la pregunta. Dale, por favor, vos tenés que, en otro modelo como que es el que se plantea, el Sol está muchísimo más cerca, el Sol es muchísimo más chico, no, aunque no podemos decir a ciencia cierta todavía a qué altura está, esto lo vas a entender después, pero tiene una potencia lumínica mucho más chica. Imagínate como si fuera una luminaria, una lucecita que en una superficie muy grande solamente va a tener una propagación de luz hasta cierta distancia. Entonces, en ese disco que vos te podés imaginar, vas a poder iluminar hasta un determinado sector, como si fuera una linterna que vos la pones para abajo y te proyecta y vas a tener penumbra y numbra. Es una aproximación y es válida. Eratóstenes, tu gran querido Eratóstenes, salió de dos premisas: que la Tierra era esférica y que los rayos estaban muy, muy, muy lejos de la Tierra, por lo tanto caían en paralelo, cosa que no se puede observar. Los rayos de sol caen divergentes desde un mismo punto focal. Si tú te lo quieres poner a 150 millones, perfecto. Eratóstenes puede ser un dato, pero Eratóstenes no es concluyente, porque lo mismo que hizo Eratóstenes se puede replicar en un modelo. ¿Cuál era la premisa de Eratóstenes? Entonces no es concluyente, no se puede tomar como cierto lo que dijo Eratóstenes porque no se llega a una conclusión. Bueno, pues lamento decirles lo que ya les han dicho en muchas ocasiones. Eratóstenes no sirve en el modelo plano. Con algo de trigonometría básica de escuela superior y colocando varios observadores en distintas latitudes a lo largo de un mismo meridiano, te darás cuenta de cómo no encaja en lo absoluto. De hecho, intentan engañar a quienes lo siguen con ese discurso clásico de que no se puede triangular el Sol y que no se puede saber su altura en la Tierra plana, por ese asunto de la refracción, cuando la refracción es algo que ustedes sacaron de la ciencia oficial, como ustedes le llaman, pero la explican a su manera. Ustedes no saben exactamente lo que es la refracción, ni saben cómo calcular y aplicar la refracción terrestre o astronómica. Pero en fin, vamos a refrescarle la memoria a estos genios de la planicie con parte de este video que subí el 30 de octubre del 2019. Consideremos a Eratóstenes usando trigonometría básica, incluyendo la refracción y hasta incluyendo el mapa de Gleason que tanto adoran. Vamos a corroborarlo. Para ello, veamos qué dicen los terraplanistas sobre la altura de su minisol. O sea, aparte de que no se puede saber su altura, o aparte de lo que dice Tontucci, de que no se puede triangular la altura, y todas las demás excusas baratas.
Por Robotham, en su libro Astronomía Cetética, tenemos que la altura es de unas 1000 millas o 1600 kilómetros. Por Wilbur Glenn Bolívar, tenemos que la altura es de unas 3000 millas o aproximadamente 4830 kilómetros. Según los despiertos e iluminados de Facebook, en esta paginita dicen que la clave la tiene Eratóstenes, ya que según ellos, lo que él midió fue la altura al Sol. Dicen ellos que la altura sería de unos 7500 kilómetros. Luego tenemos a esta otra paginita del montón donde pusieron un copia-pega del grupito que tienen. Según las grandiosas observaciones y los cálculos de la persona, la altura sería de unos 6700 kilómetros. Pues veamos algunos detalles. Primeramente, Siena, que hoy en día se conoce como Asuán, no está exactamente en el mismo meridiano que Alejandría. Para que el experimento de Eratóstenes tenga mayor precisión, las ubicaciones tienen que quedar en el mismo meridiano. Otra cosa es que el trópico de Cáncer al 2019 está actualmente en la latitud 23,44 norte. Sin embargo, en aquel tiempo es probable que el trópico de Cáncer estuviese más cerca de Siena, que queda en la latitud 24,09 norte. Hace unos 2000 años, el trópico de Cáncer se encontraba aproximadamente a 41 kilómetros de Siena. Otra cosa que podemos notar es que Asuán, que antes se llamó Siena, no está en el mismo meridiano, por lo que se forma un pequeño error de cálculo porque hay un desvío de unos 3 grados de longitud. Pero bueno, esto se hizo hace mucho más de 2000 años. Con los recursos y conocimientos de la época, podemos considerar a Eratóstenes infinitamente más brillante que todos los terraplanistas juntos y muchísimo más brillante que muchos de nosotros. Otro detalle es que cuando se buscó la circunferencia, era la circunferencia polar, porque Alejandría queda al norte de Siena. Es completamente ridículo que se diga que Eratóstenes buscaba una circunferencia de algún disco, de alguna tierra plana, cuando la circunferencia a calcular fue con dirección hacia el norte, no hacia el este o el oeste. Luego, entre ambas ciudades hay aproximadamente una distancia de 838 kilómetros. Si acercamos a Asuán al mismo meridiano que Alejandría, la distancia es de aproximadamente unos 780 kilómetros. Esto es lo que nos sale en el mapa de Gleason con lo que hicimos en el video pasado. Esta línea entrecortada roja es el trópico de Cáncer. El punto P2 es Asuán o Siena y el punto P1 es Alejandría. Y podemos notar cómo Siena no está en el mismo meridiano que Alejandría por unos 3 grados de longitud. Pues bien, supongamos que Asuán está en el mismo meridiano que Alejandría. Ahí pueden ver cómo cambiamos el sol de mediodía al ecuador con una elevación de 90 grados en un equinoccio. Digamos que el trópico de Cáncer pasa justo por la latitud de Asuán, así que el ángulo de elevación del sol de mediodía será de 90 grados en el solsticio de junio. Usemos como distancia entre cada grado de latitud lo que nos dice Gleason en su mapa. Dice muy claramente que usemos 60 millas náuticas por cada grado, es decir, que usemos una distancia de 111,12 kilómetros por cada grado. Esto quiere decir que desde el ecuador hasta cualquiera de los dos polos hay aproximadamente 10.000 kilómetros. Si tú
terraplanito tienes problemas con eso, construye una máquina del tiempo y ve a llorar con Gleason. A mí no me preguntes. En fin, abajo salen las distancias y las elevaciones geométricas. Mientras que acá se toma en cuenta la refracción, por lo que estas son las elevaciones aparentes. Uso la fórmula de Bennett, que aparte de empírica, es sumamente simple. Para lo que necesitamos saber, no hay que incluir la presión atmosférica según la altura de un observador, ni la temperatura. De todas formas, obtenemos muy buenas aproximaciones. Eso sí, esta fórmula de Bennett se usa cuando la elevación es de más de 15 grados sobre el horizonte. O sea, esto trata con la refracción astronómica, no con la refracción terrestre. Y por lo demás, se pueden ahorrar la saliva con sus discursos sobre los gases en estado crítico o de la fata morgana mágica o sobre la difracción, etc. Traigan una fórmula matemática que sea aplicable y que haga predicciones. Si no tienen nada de eso, es mejor que se callen el hocico. Regresando al tema, si van a usar la fórmula de Bennett en GeoGebra, es bueno que hagan todo adentro de un paréntesis y afuera del mismo pongan un símbolo para grados. De otra forma, GeoGebra interpretará las unidades como radianes. Luego, como el resultado será en minutos de arco, solo es cosa de dividir entre 60 para pasar a grados decimales. Pues bien, es notable que aún con cálculos empíricos, contando con la refracción astronómica, no es que la elevación cambie drásticamente, como lo que sería el mágico y gracioso efecto lupa o la mágica fata morgana de Hiryu Landucci. Pues contando con todo esto, nos sale una distancia entre Asuán y Alejandría de unos 790 kilómetros, ya que estarían en el mismo meridiano, y nos sale una altura de unos 6.255 kilómetros, si mantenemos la sombra en Alejandría a 7,2 grados. Y les advierto, sabiondos de la planicie, que usar una altura de menos de 6.000 kilómetros va a producir elevaciones que jamás han sido observadas. Absténganse de decir que el sol está entre las nubes. Es muy gracioso como muchos de ustedes dicen que el sol está sobre los 6.000 kilómetros y al mismo tiempo dicen que los aviones sobrevuelan sobre el sol. Curioso, ¿no es así? Pues bien, digamos que la altura está entre los 6.000 a 7.000 kilómetros y vayamos a ver lo que pasa cuando usamos esas alturas del minisol mágico en el mapa de Gleason. Pueden notar que entre ambos polos, como hay 180 grados, en esta proyección se forma un radio de 20.000 kilómetros aproximadamente. Y esto confirmado por el propio Gleason, ya que según él hay una distancia de 60 millas náuticas o 111,12 kilómetros entre cada grado. Elegí una altura media del minisol de unos 6.500 kilómetros. Ahí tienen las elevaciones según las latitudes 60 norte, 45 norte, 30 norte y el trópico de Cáncer, en donde la elevación del sol de mediodía es de 90 grados en el solsticio de junio. Que alguien me diga cómo ese minisol se oculta por la pseudoperspectiva terraplanera, por la fata morgana landucciana o por el mágico efecto lupa. Esperamos gustosamente una recreación a escala como esta, donde se demuestre cómo se debe ocultar ese minisol por debajo del horizonte,
con trayectorias circulares por arriba del mapa o como los aviones sobrevuelan por arriba del mismo. Usemos relojes solares ecuatoriales. El reloj solar de la izquierda está en el trópico de Cáncer, mientras que el de la derecha está en la latitud 15 sur. Se le ha dado una inclinación al gnomon de 15 grados. Usemos también relojes solares horizontales. Como pueden notar, las sombras divergen según la latitud, de una forma que no es observable en el mundo real, y tampoco marcan la misma hora. Se intentó poner el gnomon de cada reloj solar en varios ángulos distintos y con el minisol a diferentes altitudes, pero el resultado siempre es uno que no es observable en el mundo real. Ahora pasemos con los relojes solares ecuatoriales. El ángulo del minisol en el eje Y es de 0 grados, para que sean las 6 de la mañana en el meridiano donde están ambos relojes solares. Recuerden que Gleason indica que en cada hora hay 15 grados. Veamos qué nos dice la sombra del gnomon. Y desde ya comenzaron los problemas. Deberíamos tener una sombra que nos indique las 6 de la mañana, pero lo que vemos es una hora de las 8:30 de la mañana. En el reloj de la latitud 15 sur, que tiene inclinación, vemos que son las 7 de la mañana. Usemos 30 grados en el minisol para que se represente las 8 de la mañana. Y seguimos con los errores. Este reloj nos muestra que son casi las 9 de la mañana. Y el de la latitud 15 sur nos muestra que son las 8 de la mañana. Al menos este, en esta ocasión, mostró un resultado correcto. Usemos 60 grados para que sean las 10 de la mañana. Pero el reloj nos muestra las 9:15 de la mañana. Usemos un ángulo de 75 grados para que sean las 11 de la mañana. Pero la sombra en el reloj nos muestra que son las 10:30. Usemos un ángulo de 90 grados para que sea el mediodía. Y el reloj de la latitud 15 sur nos muestra que son las 12, mientras que el reloj solar en el trópico de Cáncer no muestra sombra, ya que el minisol está justo arriba, así que la elevación del minisol es de 90 grados. Ponemos un ángulo de 180 grados para que sea las 6 de la tarde o las 18 horas. Y bueno, podemos ver lo desastroso de este asunto, especialmente en el amanecer o atardecer. Lo siento por ustedes, terraplanistas. Esto se intentó de todas las formas, con diferentes alturas de su minisol, incluyendo una altura tan baja que el minisol tocaba el mapa de Gleason. Lamentablemente, sus enunciados sobre una tierra plana y sobre un minisol con trayectorias circulares sobre esa tierra plana no son observables y luego no son reproducibles.
¿qué argumento van a sacar ahora? ¿El efecto lupa? ¿La fata morgana? ¿La perspectiva? ¿La resolución angular? ¿La difracción? Bueno, pues no nos interesan sus excusas baratas y no comprobables. Hagan ustedes un modelo a escala y apliquen al experimento esas excusas que tanto les gusta decir, a ver si las cosas logran funcionar en un modelo de tierra plana, o en este caso en el mapa de Gleason. No es de sorprendernos que Landucci haya dicho que no se puede triangular el Sol. Pero claro que no se puede, porque no existe un minisol mágico y no existe la Tierra plana. Bueno, tal vez exista en la imaginación de algunos, pero por eso mismo es que Landucci dijo lo que dijo. Cabe preguntarse, ¿por qué a Robotham, a Bolivar y a todos los terraplanistas les sale una altura tan diferente del Sol? ¿Será por los efectos atmosféricos? ¿Será por el mágico efecto lupa? Eso les pasa porque, al igual que Polaris, según la latitud en la que te encuentres, el resultado será distinto. Eso te está diciendo, más allá de toda duda, la forma que tiene la Tierra, y que no puede ser plana porque simplemente las observaciones en el mundo real no encajan con ese modelo. Luego, para todos esos sabiondos que indican que los rayos solares son divergentes cuando llegan a la Tierra, y continuando con el tema de Eratóstenes, les tengo lo siguiente. Entonces, dado que el modelo de Eratóstenes asume que los rayos solares caen paralelos desde el Sol porque está muy lejos, esto arroja una sombra aquí. El problema está en que hay varias razones. Cuando tú observas el Sol, ¿los rayos del Sol son paralelos? Los rayos del Sol son divergentes. Obsérvalos. Tú no ves los rayos del Sol cayendo como la lluvia. Los rayos del Sol no caen como la lluvia. Esta es una representación donde uso un volumen que recrea la niebla. La fuente de iluminación no cuenta con rayos divergentes, y las filas de pequeñas esferas representará algo similar a lo que ocurre con las nubes u objetos como las ramas de un árbol. La Tierra solo está como referencia para saber qué posición tenemos. Estamos todos de acuerdo que las sombras son paralelas. ¿No es así? ¿Qué pasará cuando cambiemos la vista? Ya lo van viendo. ¿No es así, terraplanistas? Vamos, digan que esas sombras son divergentes, así como estas vías de tren deberán ser divergentes, y así como estos rayos deberán ser divergentes según ustedes. Cambiemos el ángulo de la fuente de iluminación. Vamos, terraplanistas, digan que las sombras divergen, así como estos rayos anticrepusculares divergen según ustedes. Vamos a cambiar la vista para confirmar lo que realmente ocurre. Bueno,
Tal parece que sus sentidos no sirven absolutamente para nada. Las sombras siempre fueron paralelas. Por si todavía no procesan o no entienden lo que pasa, hagamos otra cosa. Estamos de acuerdo que todas las líneas son paralelas. ¿Qué pasará cuando cambiamos la vista? Así que esas líneas son divergentes, ¿no? Y ahora, ¿también son divergentes terraplanistas? Vamos, vuelvan a decir lo suyo, que los rayos solares son divergentes.